Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Y me encanta el estudio de la palabra. Y yo siento que las últimas programaciones, allí hemos entregado algo al pueblo que necesitan escuchar, ¿no? Y realmente yo le doy gracias a Dios por el mover y la operación del Espíritu Santo y siento la presencia de Dios. Realmente nuestra responsabilidad es ayudar a las personas a arreglar su vida con Dios, donde quiera que estén. Y, y nosotros no tratamos desde una posición académica, venimos ante ustedes por experiencia, damas y caballeros. Así es. Y gracias a Dios que el Dios al que servimos es un Dios maravilloso, que nos ama. Él murió en la cruz para que nosotros podamos tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Alabado Dios. Y yo creo que alguien estaba hablando de algo cuando terminamos la programación el día de ayer. ¿Correcto o no? Bueno, hemos estado hablando de restauración, el proceso y de lo que se requiere, de cómo debemos tratar y cómo debemos tratar con la gente. Y usted hizo la pregunta, si Dios permite la tentación, una tentación fuerte que sea mucho mayor contra alguien que está más avanzado que otra persona que no, o algo así. Personalmente, yo no creo que el Señor permitió que Satanás, si alguien, creo que tal vez el doctor David mencionó que Dios, tal vez fue usted, que Él ordena estos eventos o permite. Sí, Él está a Yo no cargo creo de que el todo. Señor va a tener a un niño de 10 años que cargue una Correcto. pesa de 200 libras que no puede Así cargar. es. No creo que el Señor va a permitir eso. Y una vez más, terminamos hablando acerca del hecho de que el proceso de ser probado o tentado, mejor dicho, realmente es un proceso de crecimiento, como en los días de Job. Job, como vimos, era uno de los hombres más puros de aquel entonces, irreprensibles, etcétera. Sin embargo, había teología que tenía que aprender, cosas de sí mismo que necesitaba aprender. Sus amigos llegaron y hablaron de la teología del día. Y él dijo, yo sé todo eso, y después él tuvo que cambiar lo que él pensaba. Ellos pensaban que, bueno, si el hombre estaba siendo lastimado era porque él era perverso y que el justo va a ser rico y van a tener todo en su lugar. Y Job dijo, bueno, sí, yo ya sé todo eso, y después se dio la media vuelta y dijo, pero esperen un momento, ¿qué tal con todos aquellos que no viven para Dios, que jamás parece que tienen problemas? Hablemos de eso. Así que Dios estaba tratando con su actitud y su teología y con su punto de vista de sí mismo. Todo eso era parte del crecimiento y el proceso de Job. Bueno, él le dice a Job, estás frustrado conmigo, pero ¿dónde estabas durante la creación del universo? ¿Dónde estabas tú? Tú no estabas ahí, yo sí. Y finalmente esto nos muestra un ejemplo a nosotros de que cuando estamos sufriendo estos tiempos difíciles y problemas, que Dios aún está en control. Correcto. Y que Él sabe más que Si nosotros yo de la puedo situación. hacer todo eso, yo puedo manejar ese problema, ¿verdad? Yo puedo con tu problema. Correcto. Y el hecho de que está a cargo, en este caso, Dios inició la situación. Así que, y bueno, yo creo que eso es cierto, honestamente, en cada caso, que Dios está en control completo de esas cosas que suceden a nuestro alrededor. Así que, bueno, yo creo que, una vez más, el proceso de crecimiento que obtenemos al pasar por una tentación o por una prueba, o como quiera definirla, realmente es algo que a lo largo puede hacer que el creyente llegue a un nuevo estado, a una nueva etapa o nivel de servirle a Dios y conocimiento de Dios. Romanos capítulo 5. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, Muy y bien la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Eso es crecimiento. Así es. Eso está produciendo el fruto del Espíritu. Fue Santiago que dijo que nos gloriamos en la Sí. tribulación. Bueno, no he logrado llegar ahí aún. Sí. Amén. Pero
reconocemos que es para beneficio. Los estudiantes no les gustan las pruebas. Oh, ellos se levantan, oh, otra prueba, no. No nos gustan las pruebas tampoco, pero es para nuestro beneficio. Y nuevamente, Dios es el maestro perfecto. Él es el que distribuye la prueba. Correcto. Él hace las pruebas. La tribulación obra paciencia, que la paciencia tenga su obra Sí. perfeccionadora. Y todas esas cosas nos muestran una vez más el intento o la intención de Dios, que no es permitirnos vivir en pecado, sino aprender a sobrepasar y superar y conquistar aquellas cosas que nos han estado conquistando a nosotros. Todo esto es de beneficio para el creyente. Simplemente es que a veces no es algo muy placentero. Sí, poder vivir absolutamente. eso. Las pruebas nunca son agradables, Correcto. nunca son placenteras. El apóstol Pablo y la iglesia de Corinto, realmente él Exacto. no le agradó, ¿no? Y es algo que probablemente casi lo mató. Y eso no es agradable. Nosotros a veces tendemos a dejar la impresión que se vive para Dios y tiene fe, que nunca va a tener problemas, nunca va a haber una situación que pueda hacerle daño, pero eso no es verdad. Así es, eso es lo que Job estaba pensando y él cambió su teología, es, se lo así prometo. es. Para continuar con eso, Pablo, dijo él que él fue latigado 5 veces. Sí. Ahora, se pueden imaginar 5 diferentes ocasiones en las que él fue llevado a un tribunal y él fue reprendido, criticado y exhortado por algún juez y luego se dio una orden de Sí. latigarlo. Por lo menos 5 veces. Por lo menos 39 latigazos. Y bueno, y estar en el ministerio Bueno, también. dicen que si hubiese vivido una golpiza más, que él no hubiese podido caminar más. Y él Sí. es... Y realmente eso hubiese afectado Sí. su espalda tanto. Mire, yo realmente, bueno, creo que mi punto es que ni siquiera me puedo Sí. imaginar sufrir algo así. Y después tiene el valor de escribir Romanos y Gálatas y Primera de Corintios y bueno, nos habla acerca de la vida en abundancia, la vida cristiana y la victoria. Él tenía una fe increíble. Él fue el que escribió en Romanos 5, el versículo que cité. Él escribió en Romanos 8:28 y sabemos, ¿cómo Sí, sabía? Todas esas cosas. Había pasado todas esas cosas. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tribulación, ni lo alto ni lo bajo nos podrá separar. Él había pasado todas esas cosas. Nada Sí. nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Eso es Jesús. increíble, increíble. Él sufrió Sí. naufragios, a él se le golpeó, lo mordió una serpiente, lo golpearon en la cárcel, muchas cosas. Si alguien le dijera a usted cuando aceptó a Jesús que nunca va a tener problemas, le mintió. Miremos a José. Eso está bastante claro, David. Pero es la verdad, es lo que yo le he dicho a la gente en la predicación. Le he dicho, si alguien le dice a usted que cuando se hizo cristiano todo su problema se va a acabar, le ha mentido, porque eso no se alinea con la realidad, no se alinea con Sí. la escritura, no se alinea con lo que vemos. Wow. Y en algunos casos, como lo que estamos diciendo, se intensifica en algunas áreas porque el diablo, bueno, él está buscando, está tratando, bueno, peleamos guerra espiritual, no tenemos miedo del diablo porque ya tenemos la victoria, pero la guerra espiritual es real. Sí, así es. Pablo le es llamó muy a eso real. una guerra. Es una guerra. Miremos a sí. José. Vendido a la esclavitud, sus hermanos lo iban a matar. Vendido a la esclavitud, separado de su familia, cientos de millas separados. Mas, sin embargo, 3 o 4 veces dice que el Señor estaba con él. Así es. Eso no solo fue casualidad. Él se convirtió en el mayordomo de Potifar, encargado de la cárcel, y por último se hizo el segundo encargado de todo el ejército de Egipto y el reino. Así es. Así es. Y él Así dijo, ¿cómo lo terminó cuando estaba hablando con sus hermanos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Amén. Dios lo encaminó Qué a bien. versículo, Lo encaminó qué a bien. versículo. Y es interesante que el salmista dijo que el dicho de Jehová lo probó. Versículo 27, Lauren. ¿Dónde pues está la jactancia? Esto se refiere principalmente a los judíos que se jactaban de ellos mismos como resultado de que la ley de Dios se les había entregado, pero el principio es una realidad
para los cristianos modernos también. Nosotros no podemos jactarnos Correcto. en nada. Sea lo que sea que pensemos, no tenemos nada en que jactarnos. Adelante. Es excluida. No solo significa que Dios no aceptará semejante jactación fuera de Cristo, sino que también sirve para prohibir la salvación. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? En un sentido, esto nos dice dónde y cómo la jactancia que Dios no aceptará proviene. No, sino por la ley de la fe. Se refiere a confiar exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La fe en Cristo y el crucificado es más que un principio, es una ley. Significa que Dios no se desviará en lo absoluto de esta proclamación. Y estas son palabras importantes. La ley de la fe no va a funcionar de ninguna otra Correcto. manera. Mire, Solo la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz para vivir esta vida. correcto. Y en eso es en lo que debemos jactarnos. Ninguno de nosotros en lo absoluto, aún discutiendo al apóstol Pablo, por ejemplo, está exento de, de esto en particular, ¿no? De tener la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Si tratamos cualquier otra manera, fallamos. No lo logramos. Correcto. Somos justificados gratuitamente por la gracia y esto, bueno, ya no hay campo para el orgullo en nosotros mismos. Eso En se lo deshace del absoluto. orgullo. En lo absoluto. Y la cruz disminuye el orgullo. Demanda la denuncia de ello. Así es, así es. Nosotros no queremos tomar esa ruta en lo absoluto. Se nos terminó el tiempo. No ha terminado el programa, pero sí se terminó el tiempo de este bloque. Así que ya volvemos, no se muevan. Estamos de vuelta. Quiero terminar con este versículo 27 que es fenomenal, como todos lo son realmente. ¿Dónde pues está la jactancia? Esto se refiere principalmente a los judíos que se jactaban de ellos mismos como resultado de que la ley de Dios se les había entregado, pero el principio es también una realidad para el creyente moderno. Es excluida. No solamente significa que Dios no acepta semejante jactancia fuera de Cristo, sino que también realmente sirve para prohibir que alguien alcance salvación. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? En cierto modo nos dice dónde y cómo la jactancia Dios no acepta y se origina. No, sino por la ley Se de la refiere fe. a confiar exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La fe en Cristo y el crucificado es más que un principio, es una ley. Significa que Dios no se desviará en lo absoluto de esta proclamación. Las obras están fuera, fuera. Correcto. Y la fe es tan poderosa que el Espíritu Santo le llama ley. Es una ley en el sentido de que es lo único que proveerá para nosotros ese medio de justificación. El creyente debe de tener su fe en Cristo y la cruz, y yo creo que eso es una ley. Lo es. Él tiene que tenerlo en Cristo y la cruz y nada más. Si nosotros lo tenemos en nosotros mismos, vamos a tener problemas, verdaderos problemas. Piensen en la teología católica. Uno entra a ese lugar para confesarse. Uno le confiesa al sacerdote los pecados y él le dice, lo escucha a usted, y él le dice, tiene que rezar ciertos Aves Marías, tiene que rezar y tiene que hacer esto. Y después la persona sale, dice, tengo que hacer estas obras. Bueno, eso está pasando todos los días en Así miles es. de iglesias. ¿Cuán triste es eso? ¿Cuán triste es eso? Enseñar eso cuando Pablo claramente dice que las obras no lo van a lograr. Uno tiene que regresar a la fe. Yo he dicho, bueno, de hecho yo prediqué en el funeral del papá de Dale, creo que usted estuvo allí, y, y he tenido Dale contó el testimonio de su papá, bueno, no sé cuántas veces, a través del mensaje de la cruz. Y él nació en el catolicismo, criado en el catolicismo, eso era todo lo que él conocía, y era alcohólico, fue un borracho.
hasta que alguien le habló a él en uno de esos lugares donde él trabajaba en el Golfo de México y entregó su corazón a Cristo. Pero eso era todo lo que él conocía, lo que usted acaba de decir. Tienes que hacer tantas cosas, tienes que decir tantas cosas, repetir tantas cosas. No hay salvación en eso. No lo hay en lo absoluto. Y él entregó su corazón a Cristo, llegó a su casa y le preguntó a la esposa que quería una Biblia. Ellos no tenían una Biblia, ella compró una Biblia el próximo día, pero realmente el mundo está lleno con falsa doctrina como esa. Así es. Lo que se acaba de decir. Alguien tiene que hacer algo. Es penitencia. Y luego están bien. Ahora pueden ayudarse si dan un poco de dinero. Ayudarán de alguna manera. Y bueno, y la Iglesia Católica ha traído eso de vuelta. Las indulgencias lo trajeron de vuelta. Sí, Sí, lo yo están no sabía promoviendo. eso. En serio. Esto, sí, sí, mire, este Papa, yo leí acerca de este pontífice que está promoviéndolo y obviamente van a tratar de hacer mucho dinero con esto. Indulgencias. Eso, así se llama. Sí, con lo que Martín Lutero trató. Martín Lutero dijo que si el Papa tiene el poder para perdonar pecados, ¿por qué no solo perdona los pecados? ¿Por qué tenemos que pagar? Porque el Papa quiere dinero. De eso se trataba. Estaban tratando de edificar la gran basílica. Y bueno, eso es lo que comenzó como la chispa de la reforma, la venta de indulgencias. Por eso él no pudo seguir tolerando. Él dijo, porque si él puede perdonar el pecado y se le tiene que pagar, entonces eso lo hace a él un gran monstruo. Delante de él es lo que él pensaba. Él debería de perdonar pecados si tiene el poder y por supuesto no tiene ese poder. Escuché en la televisión ya varias semanas atrás, alguien le preguntó a una joven que estaba allí qué podía hacer ella sobre la situación en Ucrania. Ella respondió, bueno, vamos a pedirle a la Madre de Dios, vamos a orar a ella y ella va a ayudar la situación. Pero eso no es así solamente en la iglesia católica, también así es en las iglesias protestantes, la gente tratando de ganar. Bueno, Perdón. sí, no pagan dinero. Ahora, creo que hay muchos que sí dan Sí. dinero para esas cosas. Bueno, en la iglesia episcopal sí le rezan a los santos, en esa iglesia también como en la iglesia católica. Eso es trágico, Lo ¿no? es. Mire, tenemos, bueno, hay un programa de televisión en mi servicio de internet y está un programa católico. Yo lo veo de vez en cuando para ver qué es lo que están haciendo. Lo veo cuando ellos tienen ahí su rosario y dicen sus rezos. Yo digo, oh, no puede ser. Por favor, alguien díganles cuál es la verdad simple del Evangelio. Simplemente venir a Cristo y que Él perdone y se acaba el asunto. Y uno no tiene que hacer nada de eso. Eso me recuerda cuando yo era un niño que me metía en problemas en la clase. ¿Alguna vez usted hizo eso? No. Y yo iba a la pizarra y escribía en la pizarra 20 veces, yo hice algo malo. Yo recuerdo que tuve que hacerlo cuando era niño. Yo iba a la pizarra y escribía 20 veces Bueno, algo. yo nunca cometí algún tipo de error, así que no sé. Ay, yo No sí. le enseñaron a escribir. Triste decir que yo sí. Yo sí, no estoy seguro si aprendí a escribir, pero sí tuve que escribir en la pizarra. Bueno, nosotros teníamos que hacer las multiplicaciones. Sí. 2 por 2, 4, 2 por 6, etcétera, etcétera. Y me aprendí las tablas de multiplicación de arriba a abajo. Increíble. Bueno, vamos a continuar en el versículo 28. 28. Así que concluimos ser el hombre Y justificado solo por la fe. con la cruz, siendo siempre el objeto de esa fe. Ahora, nos detenemos aquí. Ellos entienden de lo que estamos hablando cuando decimos que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de nuestra fe. Bueno, una vez más, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra fe en Él como nuestro Redentor. La redención fue llevada a cabo en el Calvario. Uno no puede separar al Redentor de su obra. Así que cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de el acto de redención cumplido por Cristo. Y en eso tiene que estar nuestra fe y todo lo que beneficia a la raza humana. La justificación por fe tiene que reposar en la creencia de la persona en Cristo y lo que Él ha hecho.
Pero creo que una persona es justificada solamente por la fe. Correcto. No hay otra manera de ser justificada. Y eso pone a muchas personas en una posición precaria. Bueno, Pablo ha estado tratando con esto desde el versículo 21. Y del 21 al 31, de hecho, es la introducción a la justificación en esta epístola. Entonces, él está concluyendo ahora que el hombre, basándose solo en lo que él ha enseñado desde el versículo 21, que el único medio de justificación es fe en Cristo y Cristo como nuestra propiciación. Así que tenemos a Cristo y la cruz, como se define en el Entonces, versículo ¿qué 25. significa el blanco de la fe? Significa que su fe estará exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, total y completamente de esa manera, y que usted entiende que toda cosa buena que viene a usted de Dios viene a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entienda eso. Nosotros no recibimos nada de Dios sin que Jesucristo lo haya pagado en la cruz del Calvario. Esta es la idea que debemos de tener en nuestra mente de que somos justificados por la fe y es el blanco de nuestra fe. Desafortunadamente, muchos cristianos modernos el blanco de su fe es otra cosa. Es cuántos días estén ayunando, cuántas personas alcancen y den testimonio, cuánto dinero hayan dado, versículos memorizados y esas cosas son buenas y le van a ayudar y le van a bendecir. Pero realmente usted no va a tener victoria sobre el pecado de esa manera. La única manera que tiene la victoria sobre el pecado es cuando su fe está exclusivamente en Cristo y la cruz. Y entonces la victoria puede ser suya, porque el Espíritu Santo entonces obrará a favor suyo, ayudándole a vencer sea lo que sea que usted necesite. Y millones hoy en día están luchando con algo que les está haciendo daño, porque el pecado nunca se queda estático, siempre empeora, empeora y empeora. Y nosotros tenemos a cristianos que hacen cosas que no hubiesen hecho antes de ser salvos. Nunca lo hubiesen hecho. Pero el pecado le hace decaer, decaer, decaer. Siempre. Y la única manera para eso es Cristo y este crucificado. Ahora, si eso le molesta, entonces yo creo que tal y tal y tal y tal, bueno, no hay tal y tal. Solo Cristo y este crucificado es la manera de tener victoria en su vida. Y cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. El Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa y muchos han pensado, bueno, yo sé que Él puede hacer cualquier cosa, entonces ¿por qué no me ayuda? Porque su fe está en el objeto equivocado, está en usted mismo o otra cosa que no es bíblica. Y el Espíritu Santo no puede tolerar tal actitud, no puede. Él es Dios, todo totalmente justo y santo. No puede tolerar nada que está fuera de su palabra. Así que ahí está. Muy bien. Sin las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Bueno, simplemente sería hacer lo que es El día justo. de Reposo, celebrar el día de reposo. Cualquier porción del código moral de Dios realmente es a lo que Él Vamos se a refiere. volver a continuar en el tema en la próxima programación. Se nos terminó el tiempo hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la programación de mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.